Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad iniciamos con el primer curso express de microbiología. El primer tema viene a ser Introducción a la microbiología y con esta vamos a dar unos pequeños detalles, pincelazos de lo que viene a ser la ciencia de la microbiología, pero más que nada con una aplicación médica. Bueno, voy a apagar la cámara porque estoy con los datos y capaz se me corta o algo así. Entonces... igual tienen alguna consulta o pregunta, lo pueden hacer por el chat. Igual al final también hay unas cuantas preguntas. Ya se les compartió la diapositiva por el Classroom y también por el WhatsApp. Entonces, para que hagan sus apuntes igualmente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Mm, ya, bueno, como tal el contenido va a ser este. Tenemos generalidades de la microbiología, estructura bacteriana, metabolismo bacteriano, clasificación según tinción, medios de cultivo y otras pruebas como diferenciación bioquímica, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de agares y demás. Entonces, para iniciar, tenemos que definir qué es la microbiología como tal, ¿no? Va a ser una ciencia que va a tratar de estudiar o que estudia en sí microorganismos. Cuando decimos microorganismos nos referimos a organismos microscópicos, ¿no? Organismos que nos podemos ver generalmente con nuestra visión normal que tenemos. Hablamos tanto de organismos unicelulares como multicelulares. Unicelulares, una bacteria, por ejemplo. Multicelulares puede ser un hongo, parásitos, etcétera. Entonces, esa es la definición de microbiología. Este es un pequeño cuadro comparativo de lo que viene a ser la clasificación de seres vivos. Nosotros, al menos, ya hemos visto la mayoría de esos temas, al menos en lo que viene a ser el colegio, algunos en etapa preuniversitaria, pero es un pequeño resumen, un recordaris, ¿no? Procariotas, eucariotas y organismos acelulares, virus, priones. Entonces, como tal, esta clasificación trata de hacer una diferenciación básica de lo que vienen a ser los seres vivos y las características principales, ¿no? Por ejemplo, procariotas, el ejemplo más claro, bacterias, y es el que vamos a hablar en casi toda esta clase. Eh, son organismos unicelulares, presentan una conformación a nivel celular distinta, no tienen un núcleo verdadero, pero tienen otras estructuras importantes, ¿no? Tienen un ADN o un material genético relativamente simple porque está libre en el citoplasma y lo que vamos a ver después. Tiene una pared celular y su reproducción es asexual. A diferencia de los eucariotas que vienen a ser organismos o seres vivos un poco más desarrollados, pueden presentarse como unicelulares o multicelulares. Tienen un núcleo verdadero con una pared nuclear incluso. Tienen un material genético dentro de un núcleo, es una estructura mucho más organizada y también van a presentar orgánulos membranosos, ¿no? Por ejemplo, mitocondrias, etcétera. Respecto a la pared celular, algunos sí presentan, algunos no. Nosotros, por ejemplo, seres humanos, no presentamos pared celular como tal, como lo que viene a ser una planta o un hongo. Entonces, esas son las pequeñas diferencias. Y la reproducción puede ser asexual y sexual, ¿no? Y luego tenemos este tipo o esta clase de organismos que como tal no son seres vivos. Vienen a ser los famosos acelulares como virus y priones, ¿no? Que vienen a ser más que nada estructuras proteicas de cierta forma complejas que pueden ocasionar o pueden replicarse, mejor dicho, pero a costa de un hospedero, ¿no? Ejemplos claros, virus y priones. Entonces, como ya vemos, no tiene un núcleo verdadero, no tiene una organización celular, tampoco va a tener orgánulos, tampoco va a tener una pared celular, solo se reproduce, o mejor dicho, se replica dentro de un hospedero. Ahora, respecto a lo que viene a ser microbiología, algo importante de lo que tenemos que al menos mencionar y por qué es que estudiamos como tal las bacterias es el famoso microbioma humano. Tal vez algunos han escuchado este estudio que se hizo hace ya unos relativamente años, 2013 más o menos, el genoma humano. Este estudio trató de investigar cuál era la composición o dónde estaban estos seres microscópicos y cuál era la relación con nosotros, ¿no? En este estudio trata de demostrarnos cuál es su ubicación, por qué es que se encuentra en ciertos lugares. Y este famoso microbioma humano se puede decir que es algo que convive con nosotros, no es una flora normal que es inocua ante nosotros, no nos hace daño como tal, vivimos en una simbiosis, incluso es favorable para nosotros porque cumple ciertas funciones, ¿no? Incluso nos protege de patógenos. ¿Qué más debemos saber? Estos microorganismos actúan como comensales. Su presencia va a depender mucho de factores, por ejemplo, temperatura, humedad.
ciertos nutrientes o ciertas sustancias que la inhiban o no. Por ejemplo, las bacterias que se encuentren en zonas, por ejemplo, grasosas como la frente o la zona de las axilas o zonas donde sudemos mucho, no van a ser las mismas con las que encontremos en la piel, ¿no? Por ejemplo, en la piel del antebrazo. Entonces, ciertas características o ciertos factores van a hacer que cambie dónde se encuentran también. Luego tenemos esta composición, por ejemplo, en esta imagen lo que se trata de mostrar es que va a variar de acuerdo a dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, en la piel y la mucosa, eh, que es el órgano más grande que tenemos nosotros, vamos a hablar de dos tipos de floras, ¿no? Porque como esta está expuesta a lo que es el medio ambiente, hablamos de una flora residente, una flora que va a estar casi permanentemente ahí, y una flora transitoria, ¿no? Que va a depender del contacto con el que tengamos nosotros, ¿no? También va a depender mucho dónde estemos, por ejemplo, ¿no? El caso de los estudiantes de la salud que están en hospitales, su microbiota humana o su flora transitoria va a variar también, ¿no? A diferencia de una persona que no se encuentra en esas áreas. ¿Qué debemos saber? Por ejemplo, la piel. eh, de la piel como tal podemos hablar de ciertas bacterias, ciertos grupos bacterianos, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, eh, Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus, gran parte de los grupos de cocos gram positivos lo vamos a encontrar en la zona de la piel. En la zona de mucosas como la boca y la nariz, hay otro tipo de bacterias que vamos a poder encontrar, ¿no? Siendo estas, por ejemplo, corinobacterias también, estafilococos, estreptococos, incluso la primera bacteria que está en contacto con un recién nacido viene a ser Streptococcus viridans, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que de acuerdo a la edad, de acuerdo a la zona, a los factores ambientales, es que va a ir variando esta microbiota en el ser humano. En el intestino, por ejemplo, tenemos los característicos estreptococos productores de ácido y lactobacilos, ¿no? Y también otros gram negativos o anaerobios. Entonces, ¿cuál es la importancia como tal? En resumen, nos protege frente a patógenos mediante cierta competencia que tienen, ¿no? También estimulan el sistema inmune y regulan los procesos inflamatorios. Están encargados del metabolismo de nutrientes y síntesis de vitaminas, por ejemplo, la vitamina K en el intestino. Y también ciertas alteraciones de este microbioma pueden generar lo que vienen a ser enfermedades, ¿no? Hablando, un ejemplo claro es el síndrome de intestino irritable e infecciones oportunistas en el caso de Staphylococcus, por ejemplo, ¿no? El Staphylococcus aureus, por ejemplo, es una bacteria que se encuentra en la piel y que no te hace daño. Pero ¿qué pasa cuando este estafilococo ingresa a la sangre? Te puede ocasionar incluso una infección a nivel generalizada, ¿no? Incluso te puede llevar a la muerte. Entonces, va a depender mucho en qué zonas estén, como zona normal, ambiente normal, y cuando ingresan a otro lado es que pueden alterar la flora como tal y generar enfermedad. Entonces, ese es más o menos lo que viene a ser la introducción. Luego vamos a pasar a lo que viene a ser la estructura bacteriana. Y eso tal vez lo hemos visto también. Componentes principales, una cápsula, no todos tienen, no todas las bacterias van a tener esto, una pared celular que va a ser un componente importante para poder clasificarlas en gram positivas, gram negativas, siendo la clasificación más básica, pero también existen bacterias que no tienen pared y las vamos a ir viendo luego. Membrana plasmática, que es una estructura que todos tienen, pilis, que vienen a ser estructuras de intercambio, incluso genético, por así decirlo, pero también de movilidad. Nucleoides, que como dijimos, la bacteria no contiene un núcleo establecido como las eucariotas, como nosotros incluso. Tienen un espacio en el citoplasma donde está su ADN esparcido por ahí, ¿no? Pero es un espacio como tal. Un citoplasma, que es toda la parte interna donde van a ocurrir reacciones metabólicas y demás. Un flagelo, que puede ser que algunas bacterias tengan, como otras no, que les permite la movilidad. El plásmido, que viene a ser el ADN o el material genético accesorio que ellos tienen, y que es un componente importante porque este está relacionado con lo que viene a ser la resistencia a los antibióticos, ¿no? Las bacterias tienen la capacidad de compartir información genética y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, yo me he desarrollado mejor, he estado expuesto a este antibiótico y he desarrollado resistencia, te paso un poquito de. Entonces, se comparten esa información genética y se vuelven resistentes. También ahora se habla bastante de la importancia de la resistencia a antibióticos que tenemos, ¿no? Y eso es un cuadro resumen. A mí me gusta hacer bastante los cuadros porque siento que son más visuales y te permiten captar lo más importante, ¿no? Luego pasamos a lo que viene a ser el metabolismo. Y para esto tenemos que saber que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas dentro de la bacteria que le van a permitir hacer
o tener funciones o realizar sus funciones, no tanto de supervivencia, de replicación, eh, de producir energía para sí mismo, para su funcionamiento, también de destruir moléculas, ¿no? O de incluso sintetizar estructuras para sí mismas. Entonces, hay funciones, obtención de energía química del medio para su funcionamiento, convertir nutrientes exógenos en unidades precursoras, es decir, la síntesis de estructuras, por ejemplo, para construir su pared celular, requieren producir, por ejemplo, peptidoglucano. Entonces, van a tener que sacar nutrientes del medio y construir como tal, ¿no? Y formación y degradación de moléculas, que vienen a ser más que nada los procesos conocidos como anabolismo y catabolismo, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos una clasificación, de cierta forma, el anabolismo, que viene a ser la conversión de moléculas simples a una molécula compleja, pero que va a requerir energía. O sea, nosotros vamos a consumir energía para desarrollar esa molécula compleja. Bueno, en este caso la bacteria, ¿no? Ejemplos de esto, biosíntesis de peptidoglucano, es decir, la construcción de peptidoglucano, que viene a ser una estructura importante, un componente importante de la pared celular. También tenemos síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Y producción de proteínas y lípidos de membrana. En el caso del catabolismo, que viene a ser su opuesto, lo que vamos a hacer acá es tener una molécula compleja, o mejor dicho, la bacteria tiene una molécula compleja y la va a destruir. Este proceso va a generar o va a liberar energía, el famoso ATP. Y esta se va a destruir en unidades mucho más simples, ¿no? Ejemplos de eso, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, etcétera. Este mismo catabolismo se puede subclasificar solo de dos procesos, ¿no? La fermentación y respiración, y es que está muy cercano o relacionado con lo que viene a ser las bacterias, incluso una clasificación según tolerancia al oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? En el caso de estas dos, fermentación y respiración van a ser procesos donde la bacteria va a buscar producir energía. Ambos son procesos catabólicos, pero va a variar según la presencia o no de oxígeno, según cuál es el absortor final de electrones, cuáles son los productos finales, la cantidad de ATP que va a producir cada una, la velocidad y, bueno, algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la fermentación, principalmente lo van a hacer las bacterias anaeróbicas, es decir, las bacterias que no requieren oxígeno, el oxígeno no es indispensable, o mejor dicho, es tóxico incluso, ¿no? Inhibe su crecimiento. Mientras que en caso de la respiración lo pueden hacer tanto bacterias anaerobias y aerobias. En el caso de la fermentación, el aceptor final de electrones va a ser un compuesto orgánico, por ejemplo el piruvato, en el caso de glucólisis. En el caso de la respiración puede ser tanto el oxígeno en caso de una respiración aerobia y un compuesto inorgánico en caso de una respiración anaerobia. Respecto a la efectividad o la eficacia como tal, la respiración aeróbica es mucho más eficaz, eficiente, porque te produce mayor energía, mayor ATP en un solo proceso, ¿no? Una glucosa te llega a producir 38 ATP. Esto lo habrán visto en bioquímico, biología, es un recordaris. En el caso de productos finales, la respiración, una respiración aeróbica completa como tal, nos produce como productos dióxido de carbono y agua. En el caso de una respiración anaeróbica, pueden ser compuestos reducidos, ¿no? Pero no más que eso. En la fermentación vienen a ser ácidos orgánicos, alcoholes, gases, etcétera, puede ser cualquiera de estos tipos. Y bueno, respecto a la velocidad, la respiración es mucho más rápida, ¿no? Te produce más energía en menor tiempo. Ejemplos de bacterias que hacen una respiración aeróbica, por ejemplo, pseudomonas. En el caso de la fermentación tenemos lactobacillus, clostridium. Entonces son unos ejemplos. Siguiendo con el metabolismo, tenemos según el uso del oxígeno. Y no sé si alguno ha llegado, ha visto, tal vez ya llevo micro o va a llevar micro, pero ha llegado a ver estos tubitos, si no, si no es así, bueno. Esos tubitos se les conoce como glicolato, y lo que van a hacer es bueno, lo que van a hacer es diferenciar, o mejor dicho, exponer a bacterias al oxígeno y ver su crecimiento, si toleran o no toleran. ¿Cómo funciona como tal? Este tubito tiene una gradiente de oxígeno. En la zona superficial va a tener mayor concentración de oxígeno, en la zona final va a tener menor concentración de oxígeno. Es más o menos esa es la composición. Ahora, las bacterias se pueden también clasificar según la tolerancia que tienen al oxígeno.
Y vamos a hablar de cuatro grupos importantes. El aerobio estricto, es decir, la bacteria que solamente crece en exposición o en contacto con el oxígeno. El anaerobio estricto, que no crece ante la exposición del oxígeno, incluso inhibe su crecimiento del oxígeno, por eso es que se van al fondo. El microaerófilo, que crece a concentraciones muy bajas de oxígeno, pero tampoco puede crecer a una concentración como el medio ambiente. Y el anaerobio facultativo, que crece en todos lados, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, en ese gráfico tienen que entender que el oxígeno acá está en mayor concentración en la zona superficial y en el fondo no hay oxígeno, ¿no? Esa es una gradiente, mayor a menor concentración. Ese es un cuadro resumen. Por ejemplo, en el caso del aerobio estricto, el oxígeno es necesario. Por eso es que vamos a ver que solamente crece acá en la superficie porque acá hay oxígeno, acá ya no hay. Se puede decir, ¿no? O baja mucho la concentración. En el anaerobio estricto, el oxígeno viene a ser tóxico, inhibe el crecimiento de la bacteria, entonces se va para el fondo. Ejemplo de esto, Clostridium, por ejemplo. El microaerófilo, como dijimos, crece a concentraciones pequeñas, pero concentraciones altas como la superficie, como el medio ambiente, inhiben su crecimiento. Por eso es que no va a crecer en esta zona, ¿no? En la zona superficial. Ejemplos, Helicobacter pylori. Y el anaerobio facultativo puede crecer en todo el gradiente, ¿no? Eso es lo que debemos recordar. Y bueno, ahora para repasar, no estaba ahí en la diapositiva que les mandé, pero ¿alguien me puede decir qué tipo de bacteria estaría en el grupo uno en esta imagen, en el caldo uno? Solamente que diga anaerobio, aerobio. Vemos que la formación de burbujas está en la superficie. ¿Alguno se lanza con una respuesta? Vamos, chicos, sí pueden, sí se puede. Por privado. A ver, alguien respondió. Aerobio, exacto. Sencillo, eso lo van a ver en su práctica de micro, al menos recuerdo que cuando llegué el curso, nos hacían ver tubos de ensayo y todo lo demás. Entonces sí, es un aerobio estricto. Vemos que solamente crece en contacto con el oxígeno. Acá abajo no ha generado ninguna burbuja, ¿no? En el caso del número 2 vemos burbujas en casi toda la zona, ¿no? Por no decir toda la zona. Arriba, en el centro, incluso en el fondo. A ver, para que recuerden. Uy, el 2, ¿qué podría ser? Ha crecido en casi todo el tubo. Exacto, nervio facultativo. Muy bien. A ver, el tercero no crece en la superficie, pero crece por acá. O sea, no aguanta la concentración de oxígeno del medio ambiente, pero sí crece en concentraciones mucho más bajas. ¿En qué podrían pensar? Tienen dos opciones, que sea anaerobio o que sea microaerófilo. Micro, ajá, exacto, microaerófilo. No aguanta las concentraciones del medio, de la superficie, pero sí te crece en concentraciones más bajas de oxígeno. Entonces sí. Y por último, el cuarto, número 4. Acá sí está un poco, vemos burbujas en casi todo el componente, pero también en la superficie. O sea, juega con ambos. Tolera oxígeno, pero también crece en zonas con poco oxígeno. Ah, no, perdón. No crece en la superficie. Esto es una imagen rara que brilla, que decía que raro. No crece en la superficie. No tolera oxígeno. No tolera oxígeno. Crece por aquí. Incluso casi.
Se podría decir que viene a ser un anaerobio, ¿no? Un anaerobio de cierta forma. Aunque, claro, la imagen de acá es mucho más clara de lo que viene a ser un anaerobio estricto, ¿no? Pero en este caso no crece en la superficie. Esta imagen era como el reflejo, me parece. Había salido. Bueno, practicando. Seguimos entonces. Ahora la clasificación. Como tal, dijimos, hablamos de una tinción Gram. La tinción Gram es una de las clasificaciones más antiguas y más básicas que trata de clasificar en grandes grupos a las bacterias, de acuerdo a la tinción. Entonces, ¿cómo se da el proceso o cómo podemos diferenciarnos? Nosotros vamos a tener células en nuestras placas transparentes que no tienen, muestran color al menos. Y lo que se va a hacer es teñirlas con cristal violeta, que es el tinte de elección, ¿no? Y se va a fijar con Lugol, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver a las bacterias algo así, o sea, la placa, no una sola bacteria, claro. Y lo que vamos a hacer luego de fijarlas es decolorarlas con alcohol o con acetón. Lo que va a hacer esta sustancia es remover el cristal violeta, pero solo de las gram negativas, y vamos a entender por qué luego. Tiene que ver con la pared celular. Y lo que hacemos luego de remover el cristal violeta es añadir safranina, que es un colorante de contraste o color secundario, se le dice. Entonces, nuestras gram positivas van a terminar de color violeta, morado, mientras que las gram negativas un color rojizo, rosado. Ahora, ¿por qué se da? La diferencia principal es la composición de la bacteria, la pared celular, mejor dicho. Entonces, acá tenemos una pared celular de una bacteria gram positiva. Algo, no sé si alguno puede decir qué diferencia ve entre esto y esto. Ambos tienen una membrana plasmática, una membrana interna. Ambos tienen un espacio periplasmático, pero hay algo extraño que las diferencia, o lo que recuerden tal vez de sus clases, o lo que estén repasando. Peptidoglucano. Sí, exacto. Aparte de peptidoglucano, tenemos otra cosa. Pero importante acá también, bueno, centrarnos en Gram si es peptidoglucano. En el caso de las gram positivas, el peptidoglucano es una capa gruesa. La pared celular de la gram positiva está compuesta por una gran pared gruesa de peptidoglucano. Este peptidoglucano se encuentra en la pared celular como, ¿cómo se puede decir? Como estructuras enlazadas, desordenadas, pero es una pared gruesa en el gram positivo y aparte otros componentes, ¿no? Como ácido teicoico, ácido lipoteicoico. Eso es lo principal de una bacteria gram positiva. En el caso de la bacteria gram negativa, vamos a ver que es distinto, incluso se puede decir que un poco más desarrollado, a mi parecer, ¿no? Tiene su membrana interna igual o membrana plasmática, igual que la gram positiva. Tiene un espacio periplasmático chiquito que contiene peptidoglucano, pero miren este peptidoglucano. mm, Dos líneas, tres líneas, mientras acá tenemos tres, seis, siete líneas entrelazadas, imagínense. Entonces, el peptidoglucano de las bacterias gram negativas es mucho más delgado, muchísimo más delgado. Es algo importante, la diferencia importante, y que va a definir por qué es que acá es mucho más fácil que el violeta, el cristal violeta, se quede, ¿no? Se quede y se pueda fijar correctamente, mientras que acá que se fije va a ser mucho más raro. Y aparte que tiene una estructura nueva que no tiene la gran positiva, que es la membrana externa. O sea, aparte de su membrana interna, tiene su pared, su peptidoglucano, tiene su membrana externa y aparte tiene otras estructuras como los lipopolisacáridos. Esta membrana externa va a actuar como una membrana selectiva que va a decir, tú entras, tú no entras. Entonces, es algo importante que también va a ser uno de los factores importantes por los que, por ejemplo, las gram positivas van a ser susceptibles a penicilina. Las penicilinas son antibióticos que actúan en la síntesis de este peptidoglucano, mejor dicho, inhiben esta síntesis. En este caso, obviamente, si la única protección de una gram positiva es el peptidoglucano, si yo inhibo su síntesis y destruyo esto, va a ser mucho más fácil hacer que esta bacteria explote, ¿no? Reviente y muera. Mientras que en este caso yo tengo su caballito de guerra, que viene a ser su membrana externa. Aparte tengo un peptidoglucano mucho más delgado y tengo dos barreras, pues, ¿no? Membrana externa, membrana interna. Entonces eso explica por qué esto es más susceptible a penicilinas y lisocimas, ¿no?
Y bueno, eso es un cuadro resumen de las diferencias. Gram positivas no tienen membrana externa, pero tienen un peptidoglucano muy grueso. No tienen lipopolisacáridos, gram negativas sí. Bueno, exotoxinas, esporas y cápsulas, ambos pueden presentar de acuerdo a la especie. Y la susceptibilidad a penicilina o lisocimas, gram positivo viene a ser más susceptible, ¿no? Por lo mismo de este componente, que es el único protector, por así decirlo. Entonces también la diferencia en el grosor y la tinción. Luego tenemos, ese es el cuadro resumen que tal vez imprímanselo, recuérdenlo, porque lo van a ver cuando estén viendo los temas, incluso cuando lleven el curso como tal. Es una pequeña clasificación. Como vemos acá, se trata de clasificar como gram positivos y gram negativos, y luego también por su morfología, ¿no? Gram positivos, colores violeta. Tenemos acá los famosos cocos gram positivos, por ejemplo, estafilococos, streptococos, enterococos, etcétera. También vamos a tener los bacilos gram positivos, Corynebacterium, Listeria, Bacillus, etc., etc., etc. Luego tenemos los cocos gram negativos, Neisseria, Moraxella, que lo van a ver en clase también, y bacilos gram negativos, ¿no? Vemos que la forma cambia. Pero hay bacterias que no se pueden clasificar como tal con gram positivos, gram negativos, porque sus componentes no permiten, por ejemplo, no tinturan bien, ¿no? Ejemplos de esto es piroquetas, bacilos ácido alcohol resistentes, el famoso BAR con la tinción, Ciel-Nielsen, que vamos a ver luego. También hay bacterias que no tienen pared bacteriana, entonces pared celular. Entonces, ¿cómo queremos tinturar algo que no existe? Entonces, imposible clasificarla con la tinción Gram. Entonces, ejemplos de esto, micoplasma, ureoplasma. Y luego tenemos bacterias intracelulares obligadas, ¿no? Que no van a, que incluso son un poco más específicas, más especiales. Entonces, no lo vamos a ver mucho, al menos en el caso de microbiología en medicina se llega a ver como pinceladas de eso. Lo que sí nos interesa son estas bacterias, ¿no? Porque incluso son los mayores causantes de infecciones. Y luego lo van a ver en estafilococos, streptococos, entonces Neisseria, Moraxella. Entonces pasamos a lo que es la tinción Ciel-Nielsen y vamos a explicar igual el proceso, cómo se da y cómo se clasifica, ¿no? En la tinción Ciel-Nielsen va a tener algo interesante y también va a depender mucho de qué componentes tienen en su pared este tipo de bacterias, ¿no? Un ejemplo conocido, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos células transparentes antes de la tinción en nuestra placa, añadimos fucsina fenicada y lo que hacemos es, con el calor, vamos a fijar la fucsina. Una vez que hemos fijado la tinta o el tinte, vamos a colorar con alcohol o ácido. ¿Y qué va a hacer esta sustancia? Remover la fucsina fenicada de las bacterias gram negativas, por ejemplo, que no tenga el componente que queremos tinturar. Y luego usamos azul de metileno como un colorante de contraste. ¿Qué se va a observar? Este tipo, ¿no? Un fondo azul con bacilos eh, color rojo, rosado, fucsia. ¿Por qué sucede esto? Esa es la pared como tal o la estructura de una bacteria de este tipo, ¿no? Un Mycobacterium, por ejemplo. Tiene su membrana plasmática igualmente, tiene peptidoglucano, pero tiene un componente extra que viene a ser una capa seria, le dicen algunos. Esto quiere decir que esta capa es muy hidrofóbica, o sea, al contacto con el agua, o sea, que nuestro tinte de tinción Gram ingrese, se le va a hacer muy complejo. Mire, y a pesar de que tiene peptidoglucano, podría ingresar y tinturar, ¿no? Porque acá tenemos una capa relativamente gruesa de peptidoglucano que podría tinturarse con cristal violeta. Sin embargo, la composición de este tinte de cristal violeta es hidrofílica y esta gran pared es hidrofóbica, entonces no le va a permitir ingresar. Por eso es que cuando fijamos la fucsina, se le añade calor, ¿no? Se le ayuda, ayudamos a ese tinte a que ingrese y tintura esta zona. Como datos, micobacterias tienen una cubierta externa tipo serio, componente importante, ácidos micólicos. Y bueno, micoplasmas que también, como un dato extra, no se pueden clasificar ni con esta tinción ni con la anterior porque no presentan una pared celular para poder clasificarla o tinturar, mejor dicho. Ahora pasamos a los medios de cultivo y eso lo van a ver en sus prácticas de laboratorio. Vamos a hablar de medios selectivos, no selectivos, algunos especiales y también de agares, que son un poco más, lo vamos a ver en enterobacterias. Entonces, los medios de cultivo se pueden clasificar por su consistencia. Líquidos, como caldo, el caldo, que es un tubito. También sólidos, que son las famosas placas.
los agares simples, por ejemplo. El agar simple viene a ser la placa amarilla, donde generalmente uno va a hacer su siembra y demás. No lo he puesto acá. Tenemos medios no selectivos como el agar sangre. Este agar es el famoso agar rojo que vamos a ver. Es un medio de crecimiento no selectivo. Podemos poner casi la mayoría de bacterias patógenas a crecer, a cultivar ahí. Pero una bacteria que no crece acá es Haemophilus influenzae, ¿no? Y también es útil para observar patrones de hemólisis, que vamos a observar luego. Tenemos también agar chocolate, que viene a ser, en este caso son eritrocitos de sangre. En el agar chocolate viene a ser eritrocitos lisados ya destruidos con factores de crecimiento liberados, como factor 10 o factor 5, ideal para el crecimiento de Haemophilus influenzae, ¿no? Que no crece acá. Como tal, son medios no selectivos, no van a inhibir como a otro tipo de bacterias, solamente van a permitir el crecimiento incluso de varias cepas o varias bacterias, grupos bacterianos, ¿no? Tipos de hemólisis, algo importante que sí lo van a observar es esos tres tipos: alfa hemólisis o hemólisis parcial, beta hemólisis o hemólisis total y gamma hemólisis o que no existe hemólisis, ¿no? Ese es un cuadro resumen. Como tal, ven que es el mismo agar sangre. Vamos a ver que en la hemólisis parcial, cuando nosotros cultivemos, lo que se va a formar es un halo medio verdoso. Ejemplos de esto: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridis. En el caso de beta hemólisis o cuando existe una hemólisis total, vamos a ver que en nuestro cultivo, en el alrededor, se va a formar un halo transparente, a veces amarillo, va a depender mucho. Ejemplos de esto: Piógenes y Listeria. Y gamma hemólisis, no se va a formar nada, no vemos que solamente el crecimiento, no hay ningún halo creciente por el lado. Este tipos de hemólisis nos va a permitir clasificar bastante, o lo van a ver en lo que viene a ser el género Streptococcus. Van a ver que para clasificarlo se habla de grupos de Lanfield, pero también se habla de patrones de hemólisis para clasificar las especies. Entonces, otros tipos medios de cultivo no selectivos: agar de Müller-Hinton, útil para ver la sensibilidad bacteriana a antibióticos, es decir, antibiogramas y sensibilidad bacteriana a antibióticos. El caldo glicolato, que lo vimos con la exposición a oxígeno, para determinar si esa bacteria es aerobia o anaerobia facultativa, etcétera. El agar destroza de Saburo, que es utilizado para el aislamiento, ¿no? Aislamiento de hongos. Entonces, atentos porque luego tenemos preguntas. Así que, y si tienen preguntas, también las pueden dejar en el chat. Bueno, seguimos. Luego tenemos medios selectivos y diferenciales. A diferencia de los anteriores, que no son selectivos, permiten el crecimiento de cualquier tipo de bacteria, en este caso, estos van a inhibir el crecimiento de un grupo de bacterias y van a diferenciarlas. ¿Cómo? Bueno, tenemos ejemplos: agar McConkey. El agar McConkey va a ser útil para detectar bacterias gram negativas. Va a contener sales biliares. Estas sales biliares van a actuar como inhibidores de crecimiento de bacterias gram positivas, por ejemplo, ¿no? Y una cosa es, bueno, tenemos selectivos porque inhibe el crecimiento de gram positivas y diferenciales porque, de acuerdo a la fermentación o no fermentación de lactosa, vamos a poder determinar, ¿no? Gramináceas como tal. Entonces, si fermentan lactosa, vamos a ver que las colonias se van a volver rosadas. Ejemplo de estos: E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Si no fermentan lactosa, vamos a ver que las colonias van a mantenerse incoloras en un fondo rosado, amarillo, perdón, naranja, amarillo. Ejemplos de estos: Pseudomonas, Shigella, Salmonella, etcétera. Otro agar importante es el agar manitol salado o de Chapman. Es útil para aislar y diferenciar estafilococos, lo vamos a ver ahí. Va a contener un inhibidor, que es el cloruro de sodio al 7,5%. El agar manitol salado, como dice el nombre, va a hacer que expongamos a las bacterias, al cultivo bacteriano, a concentraciones altas de sales, ¿no? De cloruro de sodio. Entonces, va a inhibir el crecimiento de bacterias que no toleren ese tipo de concentraciones. Y bueno, vamos a interpretar de acuerdo a fermenta o no fermenta manitol. Si fermenta manitol, colonias amarillas. Ejemplos de esto: Staphylococcus aureus. Si no fermenta manitol, colonias rosadas rojas. Staphylococcus epidermidis. Entonces, este agar manitol salado lo vamos a ver cuando hablemos del género Staphylococcus como tal. Uy. Y luego seguimos con otros tipos de agares que no son tan conocidos, no son tan usados. Pero agar silosalicina, por ejemplo, el desoxicolato de sodio viene a ser el inhibidor. ¿Cómo voy a interpretarlo? Colonias amarillas, fermentan lactosa, sacarosa, silosa.
el caso de colonias rojas, un ejemplo Shigella, y el caso de Salmonella rojas con centro negro, ¿no? Y luego este Janssen, que viene a ser más que nada para aislar Mycobacterium, ¿no? El verde malaquita viene a ser su componente inhibidor de gram positivas, ¿no? Entonces, verde malaquita como inhibidor, cloruro de sodio en agar manitol agar manitol salado, sales biliares en McConkey y desoxicolato de sodio en agar silosa lisina desoxicolato. Son sustancias inhibidoras. Luego pasamos a pruebas bioquímicas y tal vez eso es lo más tedioso de microbiología. No lo van a ver en todas las bacterias, es lo bueno, lo vamos a ver solamente en enterobacterias, E. coli para diferenciarlas, enterobacterias como tal. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? La verdad es que, a ver, agar TCI, agar triple sugar iron, contiene varios azúcares, glucosa, lactosa, sacarosa, peptonas y tiosulfato de sodio. ¿Cómo se interpreta? Vamos a tener que ver el fondo y el pico. Si el pico está amarillo, quiere decir que esa bacteria que está creciendo ahí fermenta lactosa. Si el fondo está amarillo, fermenta glucosa. Si el pico y el fondo son rojos, no fermenta nada. Es una bacteria que no es fermentadora, es decir, es aeróbica, lo más seguro es que sea aeróbica. Si forma un precipitado negro, por ejemplo en la cuarta imagen, es formación de H2S. Si hay burbujas, una formación de gases, generalmente se acompaña del precipitado negro, entonces es lo que vamos a ver. En la garlía, lo que se tiene que ver también es el fondo y el pico. Si presenta lisina descarboxilasa positivo, tiene un fondo morado. Si es negativo, un fondo amarillo. Si tiene lisina desaminasa positiva, un pico rojo. Y si no tiene, un pico morado, como este, ¿no? Igualmente, si presenta una tinción negruzca, pensar también en H2S. Luego, otras pruebas que luego van a ver, como tal, como les menciono, no vamos a ver en todas las bacterias, más que nada enterobacterias que son un poco más tediosas, a mi parecer. Tenemos la prueba de indol, en este caso es la formación de este anillo rosado, indica la producción de triptofanasa por la bacteria, entonces indol positivo, ¿no? Medio citrato también, si tiene la capacidad de degradar citrato de sodio como única fuente de energía, lo vamos a ver de este positivo o negativo. Ureasa quiere decir si esa bacteria tiene o no esta enzima y va a producir amoníaco. Si produce amoníaco, vamos a ver que va a tinturar de color rosa. Lo del centro es lo normal y lo que produzca amoníaco es este color rosa, ¿no? Y rojo de metilo, más que nada presencia de bacterias que puedan crecer en ácidos fuertes, ¿no? Medios ácidos. Luego de esto pasamos a unas preguntas, ya para también terminar. Y más que nada son preguntas sencillas, las han podido ver seguro en la PPT que se pasó. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Bueno, salieron las tres. Pero a ver, para ver si han atendido o si tienen dudas, igual también hacerlas. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica por qué las bacterias gram negativas son más resistentes a la penicilina? A. Poseen una pared celular más gruesa. B. Su cápsula impide la entrada del antibiótico. C. La membrana externa actúa como barrera selectiva. D. No poseen peptidoglucano. ¿Alguno se arriesga por una clave? Vamos, chicos, sí se puede. Son unas cuantas preguntitas nada más. Exacto. Muy bien, Milagros, muy bien, Paola. ¿Poseen una pared celular más gruesa? No, negativo, no poseen una pared mucho más delgada, pero tienen algo externo que les permite ser más selectivos, una membrana externa. Su cápsula impide la entrada del antibiótico. No todas tienen cápsula, así que decir que todas las gram negativas es generalizar demasiado. ¿No poseen peptidoglucano? Falso, sí poseen, pero una capa delgada. Muy bien, la clave es la C. La siguiente pregunta, ¿cuál es la razón por la que las micobacterias no se tiñen adecuadamente con la tinción gram? A. Ausencia de pared celular. B. Presencia de lipopolisacáridos. C. Presencia de una pared serosa rica en ácidos micólicos. D. Estructura flagelar. A ver, micobacterias. Mycobacterium tuberculosis. A ver, ausencia de pared. ¿Eso es posible? Las bacterias que no tienen pared son micoplasmas, ureoplasmas, así que esa clave no puede ser por eso. Mycobacterium, Tinción Nielsen,
un componente importante en su pared, sí tienen pared, pero tiene un componente importante extra, que es hidrofóbico. ¿Precisa de lipopolisacáridos? No, porque sí tiene, pero no es como tal algo que lo excluya de la tinción. Estructura flagelar. Bueno, si tuviera un flagelo o no, vendría a ser más que nada movilidad, pues no tiene nada que ver. No sé si alguien me dijo C, creo que Naomi, pero sí, es C. Presencia de una pared cerosa rica en ácidos micólicos. Recuerden que mencionamos que estos ácidos micólicos le daban un componente hidrofóbico y que incluso que para tinturarlas y que se fije el color teníamos que añadir calor como un fijador. Entonces, es el componente principal o la razón principal por la que no usamos tinción gram, ¿no? Incluso puede suceder que usemos tinción gram y tinture como gran positiva, así, ¿no? Pero es muy variable, o sea, no es algo definitivo. Puede ser que a veces tinture como una gran positiva, pero algo débil, pero lo más seguro es hacer Ciel Nielsen, si queremos algo conciso, definitivo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medios permitiría el crecimiento de Haemophilus influenzae debido a la liberación de los factores 10 y 5? Sí, lo dije, sí estaba en la PPT. Sí, muy bien, chicos, muy bien. Exacto, agar chocolate. Agar sangre, un medio no selectivo. El único que es, bueno, la excepción es Haemophilus influenzae, no crece ahí. Dextrosa de Saburot para hongos. Agar chocolate, sí es. Tiene estos factores que permiten el crecimiento. Mannitol salado es diferencial y selectivo. Y es para diferenciar, por ejemplo, Staphylococcus, ¿no? Especies de Staphylococcus. Entonces, muy bien, es la C. Siguiente pregunta. ¿Por qué Mycoplasma pneumoniae es intrínsecamente resistente a antibióticos como la penicilina? Mycoplasma, no Mycobacterium. A ver, ¿quién se lanza? A. Tiene cápsula que impide entrada del antibiótico. B. Es una bacteria intracelular obligada. D. No posee pared celular. D. Tiene un plasmio que codifica resistencia. Mycoplasma. Chicos. Creo que debí cambiar el orden de las claves. Está bien, ajá, muy bien, Andy. No posee pared celular, ureaplasma y micoplasma no poseen pared. Entonces, la penicilina actúa e inhibe la síntesis de peptidoglucano, que es componente de la pared. Pero si esa bacteria no tiene pared, no le podemos hacer nada. No le va a hacer ni cosquillas, la pobre penicilina. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de bacteria crecerá mejor en caldo tioglicolato en la parte superior, pero no en el fondo? Dijimos que hay una gradiente de oxígeno. Exacto, muy bien, chicos. Milagros, Paola, Elizabeth, Andy. Un aerobio estricto, porque dijimos la gradiente, ¿no? Mayor oxígeno en la superficie, casi cero oxígeno en el fondo. Entonces, sí, muy bien. Aerobio estricto. Siguiente pregunta. El medio de cultivo Lowes-Jensen contiene verde malaquita. ¿Cuál es la función de esta sustancia, verde malaquita? A. Permitir la fermentación de lactosa. B. Promover el crecimiento de hongos. C. Inhibir bacterias gram positivas. D. Aislar enterobacterias. Exacto. Sí, inhibir bacterias gram positivas. No dijimos que era el componente inhibidor del cultivo Longstenense. Muy bien. Siguiente preguntas porque hice varias preguntas para ver si estaban atentos. Para relacionar. Sí la hemos visto, sí la van a hacer. Agar McConkey, agar malitol salado y Lowes-Jensen. ¿Cuál es el componente inhibidor de cada uno? Mejor si dan la clave completa o si ponen, ¿no? Por ejemplo, A, letra con número. A ver, B, dice Milagro. B, a ver. A, McConkey con sales biliares. Agar manitol salado con 2. Y luego enseñarse con... Muy bien, sí, está bien. Está bien, los componentes inhibidores. Agar McConkey, recordemos, inhibidor sales biliares, manitol salado, cloruro de sodio, para diferenciar especies de estafilococos. Y luego Jensen, verde malaquita, ¿no? Crecimiento de hongos, inhibe bacterias gram positivas. Siguiente pregunta que es muy similar. El medio con su característica diferencial más visible en cultivo. Agar sangre, agar McConkey, agar TCI.
¿En cuál vamos a ver un halo hemolítico o va a ser usado para ver los patrones de hemólisis? A ver, ¿alguno se lanza por una clave? A y A. A ver. A dice 1A, muy bien. 2B. 3, ay, ya voy a cambiar el orden para la próxima, pero está bien. Claro, en agar sangre, hemólisis, patrones de hemólisis. Agar McConkey era para ver colonias rosadas, incoloras, bueno, es lo que vamos a ver, característico. Agar TSI, triple sugar iron, que es para enterobacterias, precipitados negros, cambios de colores, fondo y pico, comas tedioso. Y creo que le agregué más preguntas. Sí, sí le agregué. Pero es fácil. Yo sé que vamos a poder todos. Algunos microorganismos no se consideran miembros de la flora normal. Siempre se les considera patógenos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos pertenece a esta categoría? O sea, es un patógeno neto. Streptococcus pneumoniae, E. coli, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis. A ver, Andy dijo C. ¿Ya alguien más? Parece que son las últimas preguntas. Así que, Elizabeth también. A ver, alguien más creo. Milagros. Sí, muy bien. A ver, Streptococcus pneumoniae también pertenece a nuestra flora como tal. ¿Cuándo causa enfermedad? Cuando hay una alteración de la flora, de la flora normal de mucosas. E. coli la vamos a encontrar de cierta forma en parte del colon. Staphylococcus aureus dijimos que en la piel es, es una de las bacterias más predominantes de lo que viene a ser la piel. Neisseria meningitidis también en la parte de mucosas, fosas nasales se va a encontrar. Ocasiona enfermedad ante ciertos eventos, ciertas situaciones, inmunosupresión, etcétera. Entonces, Mycobacterium tuberculosis viene a ser patógeno neto, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes microorganismos se encuentra muy relacionado con la caries dental? No lo dije directamente, pero por descarte sale. Candida albicans, Streptococcus mutans, Preboleta melanigogénica, Neisseria subflava, Staphylococcus epidermidis. ¿Por cuál se lanza? Prelobeta, Prebotela melan. No, no. La Candida albicans, no. Candida es un hongo que si bien se encuentra en la boca como flora, parte de la flora normal, no está relacionado con las caries. Es una bacteria eh, gram positiva, a ver si por la morfología, gram positiva en forma de cadenas. ¿Cuál es la clave? Ya les dije características morfológicas de esa bacteria. ¿Alguien más? Aparte de Paola. Ya, muy bien, chicas. Paola, Milagros. Y si alguno más dice B, también está muy bien. Los Streptococcus mutans es la bacteria en sí, que está muy relacionada con el tema de la producción de caries, ¿no? Pero bueno, un pequeño paréntesis de cómo se producen las caries o libros de microbiología que tratan de explicarlo, hablamos de estas placas dentales. Las caries se forman tienen ciertos componentes o factores predisponentes o más que nada factores que predisponen que la zona se vuelva ácida, por ejemplo, consumo de azúcares, etcétera. Esas bacterias aparte producen glucanos que empiezan a formar esas placas dentales. No sé si han escuchado ese famoso sarro que nos dice tienes que lavarte, tienes que ir cada 6 meses o 4 meses dependiendo al odontólogo para que te haga tu limpieza y todo demás. Bueno, las caries dentales están muy relacionadas con el Streptococcus mutans, ¿no? El crecimiento, la sobreproliferación y aparte la producción de glucanos de la propia bacteria con detritos y demás, ¿no? Entonces, el que es acá es Streptococcus mutans. Y muy bien, chicas, que sacaron con la morfología. Streptococcus mutans, cocos gram positivos,
en cadenas. Entonces, lo van a ver luego cuando estemos en el tema de Streptococcus. Me parece que esas serían todas las preguntas de mi parte. Espero que, bueno, una hora casi creo, de clase, si alguno tuviera alguna pregunta. Si no, daríamos por terminado la clase de hoy.